Morelos por la coalición del PAN, PRI, PRD y otro partido local, Jesús Corona Damián, sufrió un atentado. De acuerdo a la primera información que se ha dado a conocer, su camioneta recibió varios impactos de proyectil de arma de fuego. Pidió la intervención de las autoridades de seguridad ante la ola de violencia que se vive en ese municipio, pues se dijo que no solo es el ataque al candidato, sino que lamentablemente es un lugar que constantemente está viviendo el ataque, el embate de la inseguridad, de los grupos delictivos particularmente. Y se suma al listado inmenso de candidatos, candidatas y personas vinculadas con el proceso electoral que están siendo víctimas de la inseguridad, de atentados, de hechos delictivos, muchos de ellos lamentablemente con consecuencias fatales. En medio de esta situación, Integralia Consultores ha llevado a cabo desde previo al inicio del proceso electoral un diagnóstico de cómo está este tema de la inseguridad permeando en el proceso. Y yo le agradezco a Josué Gijón, consultor senior de Integralia, que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Josué? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Josué, ¿en qué situación, en qué escenario nos encontramos actualmente en este país en medio de este proceso electoral con respecto al tema de la inseguridad? Bueno, pues estamos ya a 67 días de la jornada electoral del 2 de junio y este es el tema que ha estado en la agenda desde, digamos, antes de que iniciaran las campañas. Claro. La violencia política en contra de candidatos, aspirantes y o funcionarios ha sido, pues, se perfila para que sea la elección más violenta en la historia moderna. Nosotros hemos detectado al día, digamos, a mediados de marzo, cerca de 250 eventos de violencia política asociados al tema electoral. Esto, si lo ponemos en víctimas, han sido cerca de 300 víctimas, 320 víctimas. Es decir, faltan todavía 67 días y seguimos viendo cómo, y así como lo has reportado en tu noticiero, pues hay municipios que tienen un alto índice de inseguridad para candidatos, aspirantes, funcionarios. Y uno de ellos es el caso de Morelos. En Morelos es un municipio con un riesgo muy alto para la actividad política electoral y el segundo lugar es Michoacán y el primero es Guerrero. Entonces, digamos, esta es una situación que es alarmante ante los ojos y de la autoridad electoral. Ahora, mencionas bien, más de 320 víctimas de violencia política en medio de violencia en general, en medio del escenario político que estamos viviendo, en medio de la elección. Ya mencionabas el caso más grave, Guerrero, Morelos, y me parece que son lugares en donde pues lo tendríamos que tener bien claro, que hay un problema muy fuerte. Pero ¿cómo está el resto del país? ¿Cómo está la zona centro-bajío? La zona centro, pues vive, digamos, vamos a ponerlo así, una calma artificial, y mucho tiene que ver, y no estoy diciendo que haya esta situación, pero tiene que ver que la criminalidad pues busca incidir en el mecanismo que utilizan los partidos políticos para designar candidaturas. Entonces, puede ser que en algunos estados pues la criminalidad se haya permeado y hayan puesto algunos candidatos en donde pues responderían al crimen organizado. Esta es una de las formas que utiliza el crimen organizado para incidir en las elecciones. La otra es pues las muertes y amenazas, ¿no? Lo que nos lleva a decir que la calma puede ser que sea porque la criminalidad ya incidió en el tema electoral. Ahora, es muy importante mencionar que la incidencia se da en las autoridades locales, es decir, en los presidentes municipales, en los regidores, en los síndicos, no tanto en diputados federales, en senadores y en gubernaturas, pues es muy complicado. Digamos, es la primera línea de gobierno en donde el gobierno, el crimen organizado busca incidir. Ya que pues ellos dan permisos, tanto de construcción, ponen precios en el rastro, en fin, es donde ahí buscan incidir en el tema
de las presidencias municipales. Ahora, me quiero detener también en esta parte, Josué, porque lo que estamos viendo en estos atentados, en estos asesinatos, digamos, es la parte más visible de la violencia en medio de este proceso electoral. Pero hay otra parte, como tú lo decías, que no alcanzamos a percibir, que tiene que ver en cómo se está presionando, en cómo se están imponiendo candidatos, en cómo se están frenando aspiraciones, ¿no? Que es algo que ustedes como Integralia han venido documentando. Así es. A ver, nosotros hemos documentado, tanto víctimas o aspirantes o candidatos, políticos, exfuncionarios, pero también hay familiares y hay formas en como, insisto, buscan incidir. Una de ellas es el homicidio de los candidatos, pero el otro es las amenazas. Y así tú bien lo señalaste, lo está viviendo el candidato al municipio de Cuautla en Morelos. ¿Cómo ha ido? Pues lo han amenazado, mataron a su secretario de gobierno y él pues lo que busca es continuar su trayectoria de campaña y ganar la presidencia municipal. Es ahí donde es un gran riesgo, por eso nosotros en Integralia Consultores, estos reportes son públicos, los pueden consultar en la página de internet. Nosotros vemos, Morelos se encuentra en los 5 principales municipios con alto riesgo para víctimas de violencia política. Es importante mencionar, pues son violencia política, tiene que ver ahorita relacionado con las campañas electorales. Más allá de la violencia que vive el país, que también es alarmante, pues lo que está pasando es que ahorita en época electoral no son los políticos, no son ajenos a esta violencia, sino más bien están siendo rehenes del crimen organizado que buscan incidir. Un mecanismo es el homicidio, pero el otro es poner candidatos. Y no podemos dejarlo de fuera en el análisis donde quizá los candidatos ya fueron puestos por el crimen organizado. Eso podría suceder en el caso de Sinaloa, ¿no? En el caso de Sonora, en donde el crimen organizado pues claramente busca incidir porque ahí es donde ponen los permisos, dan permisos y ellos son, digamos, ellos son la autoridad en los municipios. Ahora, Josué, justamente cuando mencionas, esta está resultando ser la elección más violenta de la historia de este país. Con este dato, con este escenario, ¿realmente podemos hablar de procesos democráticos? Es una gran pregunta porque al final quien cuenta los votos y quien da los votos es la ciudadanía. Siempre a mí me gusta decir que nosotros somos parte fundamental en la democracia. El día de la jornada electoral nosotros somos los funcionarios de casilla, nosotros somos los que damos certeza, legalidad e imparcialidad. Si decimos que el día de la jornada electoral gana quien tiene más votos, pues aún no está en riesgo la democracia. Sin embargo, y aquí es muy importante mencionar, la democracia sí es... A ver, ahí en esta parte, Josué, quien gana, gana por votos, sí está incidiendo el crimen organizado. Lo que le llaman en la literatura la pax narca, es decir, la criminalidad. Sí. Uy, estamos teniendo problemas en la comunicación con Josué. Estamos transitando. Sí. Hay varias elecciones en el caso de Michoacán y Sinaloa que lo llevaron al Tribunal Electoral y fue muy interesante lo que el Tribunal Electoral, pues no hubo pruebas y no hubo abogados que siguieran el proceso. Entonces, sí es el crimen organizado incidiendo en las elecciones, pero sigue ganando quien tiene más votos. Entonces es un poco cómo documentas que está el crimen organizado adentro, ¿no? Jugando este juego de la democracia. Es muy importante, es muy interesante y es un tema que el Tribunal Electoral lo tiene pendiente y me parece que estamos a lo mejor en estas elecciones o en las que sigue, el Tribunal Electoral sí empezaría a poner mecanismos y empezaría a depurar algunas elecciones que lleven al tribunal y que las anulen, pero al final anulan unas elecciones y va a seguir el crimen organizado queriendo incidir. Entonces sí está en riesgo, digamos,
parcialmente la democracia. Ahora, Josué, nada más para que quede el dato, porque las autoridades mencionan, no se ven focos rojos. El presidente López Obrador dice en la mañanera, ya van a empezar con el exagerar las cosas, decía, sopilotear, es la palabra que dice el presidente. ¿Tienen registros en la pasada temporada electoral, en la del 2018, a comparación de esta nueva temporada electoral? ¿Cuántos registros de violencia electoral se tienen para ir a los números concretos, Josué? Claro, es muy interesante tu pregunta. Siempre hay que verlo en números históricos para que justo saquemos estos argumentos de que no estamos exagerando. En la elección, en el proceso electoral 2017-2018, se contabilizaron cerca de 390 víctimas de violencia política. En el caso del proceso electoral 2020-2021, llegaron a 300. Y ahorita, en el proceso electoral 2023-2024, estamos llegando a cerca de 300 víctimas. E insisto, faltan 67 días para el proceso electoral. O sea, estamos, si actualizamos los datos, que llevamos 15 días, estoy seguro, ya es la elección más violenta de los últimos procesos, de los últimos 3 procesos electorales. Estos son números, esto no estamos exagerando, y esto es un reto para las autoridades electorales, porque, ojo, el INE y el Tribunal Electoral no dan seguridad a los candidatos. Son los gobiernos el gobierno federal, el gobierno municipal y el gobierno estatal quien ellos dan seguridad. Ellos nos tienen que brindar la seguridad, y a los ciudadanos que buscan un cargo de elección popular, pues tendrían que dárselo. No son el INE, no es el tribunal quienes ellos dan seguridad. Entonces, sin lugar a duda, es el proceso electoral más violento en la historia moderna. Ahora, Josué, finalmente te tengo que preguntar, porque no te puedo dejar ir sin tocar el tema. Esto que está sucediendo con las observaciones del INE hacia el gobierno federal, particularmente hacia la presidencia de la República, con respecto a esta controversia por la hora nacional, porque se estaba utilizando, dice la autoridad electoral, como mecanismo para inclinar la balanza a favor de la candidata oficialista a la presidencia de la República. Se estaban tocando contenidos que no eran propicios de una hora nacional en medio de una temporada electoral. Estas observaciones a la mañanera, estos constantes llamados de atención al presidente, pues ¿qué están significando en medio de este proceso electoral que, ya lo decíamos, de por sí contaminado y complicado por el tema de la inseguridad, y ahora desde la parte institucional, pues también con complicaciones? Así es, el Tribunal Electoral ordenó hacer un catálogo de sentencias definitivas, es decir, sentencias firmes, en donde podría analizar impugnaciones a futuro. No estoy diciendo, y esto es muy importante, ponerlo con corchetes, con negritas y subrayar, que vaya que se esté generando causales para la anulación de la elección presidencial. Simplemente lo que está haciendo el Tribunal Electoral es ordenando hacer un catálogo de sentencias de violaciones a la ley, y me parece que todo esto pues son herramientas que podrían utilizar, ojo, para la calificación de elecciones a gobernador, porque hay 9 elecciones para gobernador, pero también para el Congreso de la Unión y congresos locales. Entonces, ciertamente la autoridad electoral está bajo acecho, porque está buscando, pues está ahorita haciéndose tanto del catálogo, está viendo la hora nacional. De hecho, hace poco el INE, si no mal recuerdo, el día de ayer solicitó bajar 9 mañaneras, porque se están incurriendo en violaciones en el proceso electoral. Entonces vemos al presidente que está en campaña, y la autoridad electoral sí lo está señalando, está haciendo catálogos al respecto, y lo que buscarán, pues bueno, son estas sentencias en donde robustecerán argumentos para quizá en un futuro, si lo necesitaran, pues utilizar este mecanismo y argumentar posibles irregularidades en el desarrollo de la elección del próximo 2 de junio. Híjole, es un tema bien interesante, Josué, porque a final de cuentas, para ser un presidente que está muy seguro de la sucesión presidencial, el hecho que esté interviniendo de esta manera, pues sí es un asunto de llamar la atención, Josué. Y a ver, algo muy interesante que no hay que dejar de lado: el Tribunal Electoral le faltan 2 magistraturas, y entonces
digamos, el ordenamiento legal señala que por mayoría, por mayoría de los 7 magistraturas se tiene que nombrar al presidente de la República, es decir, hay ausencia de 2 de ellas, tienen que llamar por ministerio de ley a magistrados de salas regionales porque se tienen que elegir en 7 magistraturas. Pero ojo, las magistraturas locales también están en ausencia. O sea, digamos, tenemos una autoridad electoral coja que tiene que calificar la elección, y es un tema muy interesante, y si me vuelves a invitar con todo gusto, ahondamos en este tema, pero es un tema que hay que ver, porque el Tribunal Electoral le faltan 2 y él no puede calificar la elección presidencial sin la ausencia de estas 2. Por lo tanto, pues estamos añadiendo argumentos para que se pueda más allá de polarizar como ahorita lo estamos viviendo, pero sí enrarecer el clima cuando tenga que la autoridad electoral, en este caso el Tribunal Electoral, calificar la elección presidencial y la elección del Congreso de la Unión. ¿Esto qué nos puede llevar? A una crisis de gobernabilidad. Es algo muy delicado que hay que ver en un futuro, porque eso es lo que es el reto que tiene la autoridad electoral después del 2 de junio. Josué, tenemos que platicar de ello. Yo te agradezco por lo pronto que nos hayas tomado la llamada y seguimos atentos y seguimos en comunicación, porque creo que de este proceso electoral hay mucho que analizar. Muchas gracias, Josué. Muchas gracias, muy buen día a ti y a todo tu auditorio. Igualmente para ti, Josué.